Muy buenos días. Qué alegría tengo de poder estar compartiendo nuevamente este espacio. Eh, Feliz que cada domingo hay hermanos y hermanas de nuestra congregación, del Centro Cristiano Megumi, que están acercándose a compartir las bendiciones que Dios le da a cada uno. Pero hoy me tocó a mí nuevamente y yo quiero decirles que estamos en un momento muy significativo porque al reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo, creemos en su promesa que nos dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, por el Espíritu Santo, Él se hace presente. Y cuando Él se hace presente, cuando Él está con nosotros, hay cambios maravillosos. Allí en Hechos 4:13 dice que los gobernantes de ese tiempo, las autoridades religiosas más importantes, se asombraban como Juan y Pedro, siendo hombres comunes, sin ninguna preparación especial, asombraban con sus palabras y ellos dicen esto: estos hombres se identifican como que estuvieron con Jesús. El apóstol Pablo, tiempo más tarde, con todos sus doctorados y preparación especial, él dice: todas esas preparaciones las dejo a un costado, las tengo por basura, por alcanzar la identificación que tienen aquellos que anduvieron con Jesús. Para poder andar con Jesús, para que ustedes y yo tengamos esa identificación, tenemos que comenzar con encontrarnos con Él. Y es por eso que en esta mañana yo quiero hablar del encuentro que tuvo un hombre con Jesús. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, vamos a encontrar desde el versículo 46 al 52 el relato de un hombre que comienza a transitar, a andar junto al Señor. Este relato es de los primeros minutos en que él se encuentra con Jesús y dice que el versículo 46, que después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Qué maravillosa que es el relato de la Biblia, la palabra de Dios. En un solo versículo encontramos toda la descripción de cuál era la situación de este hombre. Nos dice que su situación física era distinta. Él era ciego, imposibilitado de ver los colores, ver el sol, las nubes, de ver la sonrisa en otro rostro, de ver las facciones físicas que tenían aquellos que lo rodeaban. Todas esas cosas que aquellos que podemos ver nos parecen comunes. Él estaba imposibilitado de esto. También el relato nos habla de su situación económica al decirnos que era un mendigo. Era una situación vulnerable porque él dependía de la caridad de aquellos que pasaban a su lado, de la limosna ajena. También podemos saber algo de su situación familiar, de su situación afectiva, porque estaba solo, estaba mendigando y junto al camino. La familia es el núcleo en donde cada ser humano, desde que nace, satisface sus necesidades primarias o sus necesidades básicas. Pero al leer que él estaba solo,
leímos que tenía un padre que se llamaba Timeo, una mamá lo había engendrado, pero algo pasó. Tal vez la sociedad los vería y ellos se sentían juzgados por la sociedad, porque en aquellos tiempos había un pensamiento prejuicioso, un pensamiento erróneo, en el que se creía que las enfermedades o las incapacidades de alguien eran consecuencia del pecado propio o el de sus padres. Encontramos más claramente esto en San Juan capítulo 9 versículo 2. Los mismos discípulos de Jesús le preguntan a Jesús, Maestro, en ese momento se estaban refiriendo a otro ciego, pero le dicen los discípulos a Jesús, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para haber nacido ciego? ¿Se dan cuenta lo prejuicioso y malo que era este pensamiento? Tal vez eso fue lo que lo llevó, fue empujando su vida a soledad, a incomprensión, a ruina. Y podemos decir también que se habían esfumado sus proyectos y sus sueños, porque él no iba ni venía. Él estaba junto al camino. No era parte del mover social de ese momento. Esto lo dice el versículo 46. Ahí tuvimos la descripción de la condición de Bartimeo. Pero antes de hablar del versículo 47, vamos al versículo 48. Y ahí vamos a vislumbrar cómo era la sociedad con la que convivía Bartimeo. Dice el versículo 48, ya en el 47 vamos a ver que se encuentra Jesús cerca de este ciego y Bartimeo comienza a gritar, Jesús, ten compasión de mí. Pero en el versículo 48 dice, cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Se vislumbra que tal vez Bartimeo físicamente era el único ciego del lugar, pero era una sociedad que tenía una ceguera en el alma, una sociedad que no podía ver la necesidad del que estaba a su lado. No podía ver que estaban como inmersos en un legalismo que los guiaba a conducirse erróneamente. Una ceguera de alma que les impedía ver que la religiosidad que ellos profesaban no les daba salvación, sino que los llevaba a sentirse cada vez más condenados. Ellos padecían la peor ceguera, y es la de no poder ver los pecados propios. Una sociedad que saciaba su egoísmo, su orgullo, dando limosnas a los mendigos, a los necesitados, limosnas que no llegaban a saciar, en este caso a Bartimeo. Yo dije que era una sociedad ciega, pero también podemos pensar que era una sociedad pobre. Tal vez no mendigaban como Bartimeo, pero la pobreza no solamente implica bolsillos vacíos, no solamente se trata de no tener lo suficiente para subsistir o para proyectarse. Pobre es el que no ve que a su lado hay alguien a quien cuidar. Pobre es la falta de misericordia, de compasión. Pobreza es también la falta de empatía con aquellos que nos rodean. En esa sociedad estaba este ciego Bartimeo. Él no podía ver,
Pero Bartimeo podía oír, y Bartimeo había oído que Jesús era rico en hacer milagros. Jesús tenía tanto poder que poder salía de él cuando alguien con fe se acercaba y le tocaba. Jesús estaba lleno de amor por los enfermos, por los necesitados. Estaba lleno de amor por los angustiados. El versículo 47, cuando Bartimeo se da cuenta que ese Jesús de Nazaret había llegado a su ciudad y se estaba acercando. ¿Saben? Cada vez que él había escuchado algún relato, comentarios de los milagros, de lo maravilloso que era Jesús, su corazón se había llenado de expectativas, de ilusión. Bartimeo se había llenado de fe y fe en Jesús de Nazaret. Es por eso que en el versículo 47 leemos que cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Yo me pongo en el lugar de Bartimeo, este ciego. Como él no veía cuántos lo rodeaban, me imagino que él se llenó de alegría y al saber que se acercaba Jesús, solito se decía a su alma: Bartimeo, este es tu día, este es tu día. Y gritó por compasión, creyendo que el Maestro Divino lo podía oír. Pero como leímos en el versículo 48, los ciegos de espíritu gritaron, y a mí me da tanto dolor porque no gritó uno, no dice algunos, muchos. Le gritaron fuerte: cállate, no nos interesa saber qué te pasa, deja de pedir, deja de contar tus necesidades. Cuando nosotros nos damos cuenta que en Jesús hay solución para nuestra necesidad, tal vez los que nos rodean nos van a gritar. Y si no lo hacen ellos, nuestra propia incredulidad va a querer gritar acallando nuestra voz. Nuestros prejuicios, los conceptos erróneos con los que nos formamos a nivel religioso, intelectual, van a querer acallar nuestra voz. Pero Bartimeo nos enseña algo maravilloso. Él gritó y gritó más fuerte que todos los otros gritos, porque a Jesús había que llamarlo, a Jesús había que pedirle con fe y con corazón humilde: ayúdame, ten compasión de mí. Y miren lo que dice el relato. Dice el versículo 49, cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo. Este texto me encanta, porque no le dijo algo a Bartimeo. Jesús primero le habló a los ciegos de espíritu: díganle que se acerque a mí. La primera exhortación de Jesús fue que no estamos para callar la voz de los necesitados. No estamos para desoír el problema de nuestro prójimo. No estamos para impedir que pida salvación el que está necesitando de ella. Estamos para acercar a los hombres a Dios. Díganle que se acerque.
ellos mismos se dieron cuenta que lo habían desanimado. Por eso esos mismos hombres le dicen, así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama, él dice que te acerques. Dijo el rey David, porque acercarnos a Dios es lo mejor, porque acercarme a Dios es el bien, dijo él. El apóstol Santiago nos invita en su epístola, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Cuando se acercó a Jesús, leemos en el versículo 51, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús a este ciego físico que tenía esta enfermedad. ¿Qué quieres que haga por ti? Mi rabí, mi maestro, dijo el hombre ciego, quiero ver. Yo quiero ver. ¡Qué respuesta tan maravillosa! Ahora quiero que juntos, aquellos que podemos ver, pensemos un poquito, veamos la condición de la sociedad en la que hoy vivimos, de la que somos parte, y la vamos a comparar con la de aquellos tiempos. Y nos vamos a dar cuenta que si bien nuestra sociedad está en medio de un adelanto impresionante, de tanta tecnología, de tantas cosas que en ese momento no existía, el ser humano no cambió tanto. Seguimos inmersos en una sociedad, o somos parte de una sociedad que tiene una ceguera en el alma, una ceguera espiritual, porque no puede ver que la creación, el mundo que nos rodea es maravilloso. Por sí solo, dice la Biblia, que la creación cuenta la gloria de Dios. Y que esta creación maravillosa que cuenta la gloria de Dios, la tenemos que cuidar, la tenemos que proteger. Y nuestra ceguera nos impide ver esas maravillas y lo que debemos hacer. Estamos en una sociedad con una ceguera que no puede ver al otro. Es más, le molesta si llega a percibir que el prójimo necesita ser escuchado, tiene heridas para sanar, tiene conversación y cargas que quisiera compartir con nosotros. Una ceguera que nos impide descubrir que tenemos pecado, que tenemos faltas, y por no poder verlas, no buscamos al Salvador, no buscamos que Jesús pueda libertarnos. Bartimeo nos enseña una respuesta maravillosa. Mi maestro, mi rabí, le dijo él, mi maestro, quiero ver. Que en esta mañana nosotros podamos decirle, en medio de una sociedad que tal vez espiritualmente tenga ceguera, yo quiero marcar la diferencia, yo quiero ver mi condición. Y Jesús nos va a auxiliar, nos va a mostrar que necesitamos de su salvación. Quiero ver qué necesitan los que me rodean. Quiero ver qué puedo hacer, porque si estoy con Jesús, yo me tengo que identificar como los que andan con Él. Miren cómo termina el relato de Bartimeo. Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Dejó de ser el ciego mendigo que estaba junto al camino. Era un hombre, porque Jesús
por la fe de este hombre, no solamente sanó su problema físico, le dio integridad, lo liberó, lo invitó a hacer algo que nunca la sociedad le había permitido hacer, decidir. ¿Qué crees que te haga? Y él decidió ver. Lo primero que vio fue a Jesús. Él tuvo que pensar. Cuando nos hacen elegir, esto nos lleva a pensar. Él estaba en una sociedad que ni le dejaba hablar, le gritaban que se calle, ni le dejaban saber cómo manejar su dinero, dependía de la limosna, de lo que sobraba de otros. Ahora era un hombre íntegro, y al poder ver y ver a Jesús, su amado sanador, libertador, salvador, decidió avanzar, caminar por el camino, siguiendo a Jesús. Cuando nosotros decidimos avanzar, yo no sé qué te pasó, hay muchas cosas que nos quieren dejar a un costado, pero cuando somos salvados, redimidos, nace una fuerza dentro de nosotros que nos anima a seguir adelante, a avanzar por el camino. Y cuando avanzamos siguiendo a Jesús, como hizo Bartimeo, Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino a la vida, vida abundante, vida que ve a su alrededor, vida que sirve a los demás, vida que lleva compasión, amor a otros, vida que no termina, porque Jesús nos lleva al Padre, a la vida y a la vida eterna. Que en esta mañana este encuentro con Jesús sea tan significativo para vos y para mí como lo fue para Bartimeo. Que sigamos avanzando, que el terminar de este día nos encuentre caminando detrás de Jesús. Y si vamos con Jesús, más allá de todos nuestros logros, conocimientos o títulos, nos van a identificar como aquellos que andan con el Maestro. Que así sea.